Tengan todos muy buenas noches. Bueno, nos reunimos esta noche para celebrar otro día y otra asamblea más de nuestra parroquia, honrando a la Santísima Virgen. Y acuérdense que estos días hemos estado hablando de la palabra de Dios. Hemos estado diciendo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, como espada de doble filo. Hemos dicho que si uno ama la palabra de Dios y se introyecta en el corazón lo que Dios quiere, la vida de uno tiene que cambiar. La vida de uno tiene que ser distinta. Y decíamos también estas noches que la palabra de Dios tiene las respuestas a todas las cosas. Lo que pasa es que nosotros a veces, teniendo la palabra de Dios, no la buscamos y lo que es peor, no las conocemos. Yo quisiera invitarlos esta noche a que habláramos en tiempos de crisis cómo ser prósperos. Ya van a ver cómo vamos a gozar con este ratico que vamos a estar en la presencia del Señor en nuestras asambleas, meditando en este último tema, lo que la palabra de Dios puede hacer en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Señor, tú aleccionaste tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Te pedimos nos ayudes a discernir lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, sobre aquellos que están en sus casas. Ven, Espíritu Divino, sobre todos nosotros que queremos escuchar tu palabra y animarnos para tener una vida nueva, una vida distinta. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, ¿cómo prosperar en nuestra vida según la palabra de Dios? Eso es lo que nos va a preocupar hoy. Yo quisiera empezar esta charla diciéndoles que el Señor tiene para nosotros, como un padre que ama a sus hijos, tiene lo mejor. Lo primero, el amor que Él nos tiene y esas ganas que pone en nuestros corazones para que salgamos adelante. Yo quiero que hagamos una cosa. Mira tus manos, míratelas y ábrelas en el nombre de Jesús. Y dile: Señor, me diste estas manos para trabajar y yo las abro porque estoy dispuesto a recibir todo lo que tú quieras darme. Señor, yo sé que tú nos has dicho: yo te recompenso porque me buscas. Eso nos dice la carta a los Hebreos, en ese capítulo 11, en ese verso 6. Tú me recompensas porque te busco. Señor, hay tantas economías cerradas,
tanta pobreza en muchas familias. Señor, hay tanto estancamiento en tantas personas. Por eso esta charla es porque tú nos inspiras la necesidad de sanar nuestras finanzas. Gracias, Padre, porque tú nos quieres prósperos. Gracias, Padre, porque tú has dejado todas las cosas en el mundo para que nos aprovechemos de ellas. Tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, ya abrimos nuestras manos para que el Señor las llene con su misericordia. Y miren, si nosotros miramos la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento, nosotros tendríamos que decir que Jesús, nuestro Señor, nunca habló de prosperidad económica. Nunca habló de eso. Siempre podíamos intuir que lo que Él nos decía es que la prosperidad es mucho más que uno tener cosas, que uno tener dinero. Pero en el Antiguo Testamento nosotros tenemos una lectura y, digamos así, unos versos. Por ejemplo, en el libro de Joel. En el libro de Joel nosotros nos encontramos, oigan esto, con lo que nos pasa muchas veces a nosotros. En el capítulo 1, en el verso 4, Joel se está lamentando de la ruina del país. Y miren lo que dice: cuenten a sus hijos lo que tuvimos en esta generación. Oigan esto que tan hermoso. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta. Lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón. Y lo que dejó el pulgón lo devoró el saltamontes. Despertad, borrachos, y llorad, y gemid todos los bebedores de vino, porque la ruina es grande en toda la tierra. Miren ustedes cómo Joel, una imagen más terrible no la hubiera podido presentar. Joel 1:4. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta. Lo que dejaron muchas enfermedades, podríamos decir hoy, lo acabó el COVID. Y entonces, miren ustedes cómo tenemos que darnos cuenta que el Señor no quiere este tipo de cosas. A pesar de esto tan terrible que nos tocó vivir y que le tocó vivir a nuestros padres, como lo escuchábamos en Joel, viene en el capítulo 2, ahí mismo en Joel, en el verso 25, la restauración, es decir, la respuesta del Señor, la respuesta del Señor, donde dice que vendrán días de prosperidad. Y dice: no teman, regocíjense y salten de júbilo. No teman. Y miren lo que dice en el verso 25: yo os recompensaré por los años en que os devoraron la langosta y el pulgón, el saltamontes y la oruga, el gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis en abundancia hasta hartaros y alabaréis el nombre de Yahvé vuestro Dios,
porque hizo maravillas con vosotros. Vieron ustedes, en el primer capítulo dice que vamos a tener días calamitosos, pero que después vendrá la restauración. ¿Vieron? Lo que se comió la langosta, lo devoró el pulgón, todo eso, esto quedó terriblemente mal. Sin embargo, dice Joel, yo os compensaré por los años en que os devoraron las langostas. Miren ustedes, pasemos eso a nuestra vida hoy. ¿Cuántas veces uno tiene unas crisis terribles, cierto? ¿Cuántas veces uno tiene momentos en que carece de tantas cosas? Y uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y entonces yo te voy a enseñar lo primero. Acércate a Dios y róbate esa bendición que tiene para ti. Hoy hay corrientes, sobre todo en el campo de los hermanos separados, de teología de la prosperidad. Pare de sufrir, no sé qué, no sé qué. Nosotros hablamos de una prosperidad que es superior a tener muchas cosas económicas. La verdadera prosperidad consiste en tener a Dios. ¿No les parece a ustedes? Si uno tiene a Dios, el que tiene a Dios, nada le falta. Nada le falta. Miren a Joel. Joel dice, vuestros pecados, la vida que ustedes estaban llevando, hizo que esto quedara devastado. Pero vendrá la restauración y yo os compensaré por los años en que os devoraron las langostas. Y sabréis que yo estoy en medio de ustedes, que yo soy el Señor vuestro Dios, que no hay otro. Pero para eso el Señor nos pone, por decirlo así, unas condiciones. Y esas condiciones son, miren, si siguen mis decretos y si se aseguran de obedecer mis mandatos, yo les mandaré lluvias de temporada. Por eso es necesario recomponer toda. Mire lo que dice el Señor. Si ustedes cumplen mis decretos. Malaquías en el capítulo 3, en el verso 11, decía: sus cosechas serán abundantes, yo los protegeré de muchas enfermedades. Malaquías 3:11. Pero tienen que obedecer. Hoy a nadie le gusta obedecer, y menos a Dios. Usted como mamá y como papá lo sabe, que uno le dice alguna cosa a un hijo de uno y se ponen para darle una pela, como decimos los antioqueños. No se ha metido, no se ha metida, yo hago de mi vida lo que quiera, haga usted lo que quiera. Hoy nadie quiere obedecer, y a Dios menos. No, que Dios no se meta conmigo, que yo no me meto con Él. Y Él lo dice, porque sus palabras no pasarán. Yo tengo para ti muchas cosas, pero nosotros tenemos que tener ese deseo de ser prósperos. En la tercera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, ¿sabe qué dice Juan? Yo deseo que seas próspero en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso a mí se me clava en el corazón. No dice, yo deseo que seas próspero, que tengas carros, casas, edificios,
Mira lo que dice: yo deseo que seas próspero, así como prospera tu alma. ¿Cómo dice? Tu alma. Entonces, el secreto está en que si uno quiere ser próspero, hay que guardar los estatutos, los mandamientos, como lo quieras llamar, los mandatos del Señor. ¿Sabe cuándo va a prosperar usted? Cuando usted respete verdaderamente lo que el Señor le propone. El libro primero de las Crónicas, en el capítulo 22, en ese verso 13, prosperarás si pones por obra todo lo que yo te mando. ¿Y qué es lo que nos manda el Señor? Que le amemos, que estemos con Él. Es que no es difícil. Nosotros pensamos que el mundo que nos seduce hace todas las cosas difíciles, y no es así. Jesús dijo una vez: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos dará por añadidura. Lo que pasa es que nosotros buscamos primero la añadidura y después a Dios. Eso lo dice Mateo en el capítulo 6, en el verso 33. Busquen el reino de Dios primero. Mire, o sea, obedezcan a Dios. Pero es que nosotros somos hijos de dura cabeza. Somos cabeciduros, ¿cierto? Y el Señor, mire lo que nos dice: la prosperidad física de nuestro cuerpo es muy importante, pero es más importante de nuestra alma. A veces nosotros pensamos que la prosperidad es solo económica, o la prosperidad de nuestro cuerpo. ¿No ve todos los que todos los días visitan gimnasios para tener un cuerpo elegante, así como el mío, más o menos? Entonces miren usted, vea cómo se burlan. ¿Cómo les parece? ¿Vio cómo se burla? Esa gente, ¿qué es lo que busca? La prosperidad en su cuerpo, que los reconozcan, que tienen músculos, no sé qué, en fin. El Señor dice: la verdadera prosperidad está en obedecerme a mí, mis mandamientos, mis mandatos, mis decretos, buscar el reino de Dios. Qué cosa tan hermosa. Buscan el reino de Dios y su justicia. La prosperidad física es una cosa, pero mire, no hay un solo versículo de la Biblia donde Jesús hable algún día de prosperidad económica. Por el contrario, el Señor a veces decía que la prosperidad económica a veces hace hasta daño, nos hace daño a veces. Mire cuando decía el Señor: mucho cuidado, porque donde usted tiene su tesoro está su corazón. O sea, no se deje perder con las cosas materiales. Eso lo dice Mateo en el capítulo 6, en el verso 21. Tenga cuidado, hay gente que se le daña el alma, el corazón, con lo que consigue. Y dice el Señor: no tengan avaricia, que vuestras costumbres sean sin avaricia, contentos con lo que tenemos, ya que yo no te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Dice Hebreos 13:5. Oigan, que vuestras costumbres sean sin avaricia, porque yo no te voy a dejar. Amén. Miren eso: yo no te voy a dejar, dice nuestro Señor,
Entonces nosotros tenemos que prosperar integralmente en toda nuestra vida. Tenemos que prosperar. En la lengua hebrea hay varias palabras para decir prosperidad, como sucede en la mayoría de los idiomas, pero a mí me gusta mucho porque los israelitas hacían una diferencia. Miren, en hebreo hay varias palabras para hablar de prosperidad, según Dios. La primera palabra que ellos utilizan y diferencia es salaj. Salaj, que significa ir adelante, esfuerzo para ir adelante. Y tienen otra palabra para hablar de prosperidad y es sakal. Decían los hebreos, sacar es ser inteligente y responsable para ser próspero. Hay gente que tiene una inteligencia maravillosa, pero no la sabe utilizar. Uno dice, pero este muchacho con esa inteligencia que tiene, pero se dejó tomar de tantas cosas. Y ellos dicen, uno tiene que ser inteligente, ser responsable. Y tienen una palabra muy bella que es shalom. El shalom es la paz y el bienestar. Así saludaba Jesús cuando aparecía resucitado. Shalom, le decía a los discípulos, shalom, es decir, la paz esté con ustedes, todos los bienes mesiánicos, la abundancia de estos bienes esté con ustedes. Miren qué tan lindo. En la vida nosotros tenemos que saber que necesitamos quien nos empuje, que necesitamos quien nos empuje, que nos ayude a esforzarnos, tzalak. Necesitamos ser inteligentes y actuar con responsabilidad, sakal. Y necesitamos a Dios, la paz interior, para que tengamos esos bienes mesiánicos. Jesús lo decía, miren, cuando uno abra el Evangelio de San Juan, en el verso 27, dice Jesús, la paz les dejo, mi paz os doy. No doy una paz como la del mundo. Yo no doy la paz. Por eso podemos decir que una persona está bendecida porque prospera integralmente, porque busca a Dios, porque obedece a Dios, porque es inteligente, porque mira adelante, porque tiene una gran riqueza en el corazón. Es persona que tiene cimentada su vida en Dios. Eso es muy bello, porque es laboriosa, porque es honesta, porque vive con un propósito, porque disfruta de todo lo que tiene, poco o mucho, disfruta de lo que tiene. Todos nosotros tenemos que decirlo. Nosotros somos muy bendecidos por Dios. No somos inteligentes y no seremos tan personas que nos dejamos empujar, tan prácticos, pero somos personas que amamos de corazón al Señor a pesar de nuestras dificultades y flaquezas. Pero hay que tener un propósito en la vida. Hay gente que, no, padre, es que yo nací para ser pobre. No, mejor dicho, yo desde pequeñito
soy pobrísimo y vea, ya soy vieja y viejo y sigo pobre. Y yo le digo, esa mentalidad hay que quitarla. Tú no eres hija del rey, tú eres hijo del rey. Y el Señor dice que tú puedes ser próspero integralmente, pero ámalo, búscalo. Uno puede haber sido muy pobre. Les cuento que una vez en una conferencia estaba mi mamá y yo no sabía. Y les dije yo, vea, nosotros cuando yo era pequeñito éramos tan pobres que el perro de mi casa ladraba y quedaba inconsciente. Y mi mamá, yo no sabía que mi mamá estaba ahí. Entonces la gente se rió y al final de la conferencia mi mamá me metió un pellizco y me dijo, qué chiste tan bobo, a ti nunca te faltó nada. Pero es que hay gente que no se acostumbra como a llorar. No, yo tan pobre, yo tan enfermo, yo, no, es que mejor dicho, en mi casa nadie sale. Y yo digo, no, uno tiene que tener, yo le digo todos los días a mi Dios, Señor, dame salud y actitud. Porque hay gente que tiene salud pero no tiene actitud. Y hay gente que no tiene salud y tiene una actitud que uno dice, yo me levanto y hago mis cosas y muriéndome pero las hago. Y hay gente con salud sin actitud. Sin actitud. No, hermanos, el Señor esta noche te está diciendo que si tú eres una persona que le ama y le busca, eres como un árbol plantado al borde de la sequía, es decir, al borde donde hay agua, y todo lo que emprendes prosperará. Dice el Salmo 1 en el verso 3, prosperará como un árbol plantado al borde de la sequía. Debemos darnos cuenta pues que somos administradores de lo que el Señor nos dio, que somos bendecidos por Dios, porque tenemos tantas cosas. Porque una cosa que les voy a advertir es esto: uno creer que uno es bendecido porque tiene mucha plata, muchas propiedades y muchas cosas, esa es una idea calvinista, protestante, eso no es cristiano. No, que yo soy bendecido porque poseo muchas cosas materiales. No, la verdad de la prosperidad de nosotros, así como prospera tu alma, lo acabamos de leer. Así como prospera tu alma. Miren que el libro de los Proverbios dice una cosa muy linda. Dice, Señor, no me dé riqueza ni pobreza, déjame comer con tranquilidad mi propio pan. No me dé riqueza, pobreza, mejor dicho. No, tienes que quitarte eso del corazón. El Señor nos ha dado un modelo que imitar. Y miren, el trabajo sirve para ordenar nuestra vida. Ganar el pan con el sudor de la frente para cubrir nuestras necesidades es lo primero. El Señor no anula el esfuerzo nuestro, no lo anula. Uno tiene que moverse, uno tiene que ser juicioso, uno tiene que, lo que consigue, tener esa meta. Pero es que miren, ¿cómo que yo me gano un mínimo? Y todos los fines de semana rumba. Y después estoy prestando el pasaje para irme el lunes a trabajar. Soy una persona que no es inteligente. Si uno puede salir, sale. Y si puede rumbear, pues usted también tiene derecho a descansar. Pero usted tiene que primero ser una persona ordenada. Una persona ordenada. Ustedes no saben que yo me reía mucho con un sociólogo que decía
que las que mejor manejan la plata en una casa son las mujeres. Porque una mujer sabe que en la casa falta una cuchara y falta una sábana, que ya las sábanas están transparentes de lo viejas, pero el hombre sabe que falta panela o que falta leche, y bueno, siquiera la mayoría pues, que falta algo para comer o en fin. Pero las mujeres son las únicas que tienen esa intuición de ver más allá. A este muchacho se le acabaron los tenis, esta muchacha la vemos que le falta tal cosa, porque tienen ese corazón de mamá que ve más allá. ¿No ve que cada que uno les da a ustedes para mercar, regularmente hay un robo por ahí de un 10% en las mujeres? Pero un robo entre comillas, pequeñito, para que me queden 20,000 pesos para un contado. Y yo no sé cómo compran todo y les sobraron los 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque así son las mujeres, porque son prácticas. Entonces miren, nosotros tenemos que saber que ser prósperos tiene que ser de una manera integral. El dinero no es malo, hasta para hacer el bien uno necesita platica a veces. Yo me pongo a ver en esta pandemia que repartimos mercados, gracias Padre Celestial, que siempre resultó con que darle mercado a 60 familias y seguimos dándole. Pero miren, ¿saben una cosa? Porque hasta para hacer el bien hay que tener a veces platica, claro. ¿Saben mi viejo qué dice? Mi papá: mi hijo, la pobreza con platica quita mucho los nervios. ¿Cómo le parece a usted? Sí, mi hijo, la pobreza con platica quita mucho los nervios. Y yo, así viejo, eso es verdad, eso es verdad. Por eso las ganancias son necesarias para uno poder ayudar a los otros. Eso es lo que dice el Señor, que cuando tú tienes, ayúdale. Tú a lo mejor no puedes ayudarle a 100, pero 1 o 2 personas que tú puedas ayudar, tienes que ayudar. Eso es necesario para ayudar a los otros. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por allá en un numeral el 2432. Y miren, cuando uno acumula y no disfruta, el Señor contó una parábola en Lucas 12:16. Un hombre dijo, mira lo que dice este hombre: tantos graneros que tengo y tengo unas cosechas tan abundantes que no sé lo que voy a hacer. No, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir a mi alma, miren que eso es muy simpático. Le diré a mi alma: reposa, duerme, estate tranquilo, porque tienes con qué vivir el resto de tu vida. Lucas 12:16. Y el Señor le dijo: necio, esta noche te van a pedir cuentas, y lo que atesoraste, ¿para quién va a ser? Lo que atesoraste, ¿para quién va a ser? Entonces mire, lo que le chocó al Señor, el Señor ¿cómo lo llama? Necio. Lucas 12:16, necio. Porque el Señor le dice así, porque dice: alma mía, quédate tranquilo, come, duerme, que ya yo tengo con qué vivir el resto de mi vida. Como si el alma se llenara de trigo o el alma se llenara de aceite. Es que el alma se llena cuando tiene a Dios, amor a Dios y amor al prójimo. Ahí es que se llena el alma. Y este señor pensó que teniendo todo eso había llegado lo mejor. Entonces el problema no está en tener, en ser prósperos, sino en no saber utilizar y disfrutar lo que tengo. La raíz de todos los males está en el amor por el dinero, dice 1 Timoteo 6.
Ahí está la raíz de todos los males. Usted por plata mata, roba, así hasta para vender. Entonces, es por eso, ¿cierto? En cambio, cuando el dinero, yo tengo algo y comparto con el que no tiene, estoy ganándome la vida eterna. Estoy ganando. Es una inversión. Dar es una inversión. Ser generoso es una inversión. Acuérdese que lo que uno da tiende a multiplicarse. Lo que uno da se multiplica. Uno ve, por ejemplo, personas muy pobres que dan a su vecina de lo poquito que tienen, y eso se multiplica. Nosotros tenemos un orfanato y hay veces en el hogar faltan cosas, y yo le digo a las hermanas: pongan esas niñas a rezar y que le digan a San José, que está como más bien dormido, que recen. Y ustedes no saben, cuando menos piensa, tocan la puerta una señora que lleva un mercado, otra que había hecho una promesa y les lleva a las niñas una leche, un azúcar, alguna cosa. Y me llaman las monjas: padre, ya vino San José. Y yo: ay, gracias a Dios, salúdamelo. Ya llegó. Porque miren, el abandono en la divina providencia es tan bonito. Y si usted se abandona, sabrá lo que son milagros. Sabrá lo que son milagros. Por eso disfrutemos de lo que tenemos. Dios nos ha dado todo para que disfrutemos, para que practiquemos el bien, para que seamos generosos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final se pierde a sí mismo? Lo importante no es el dinero, sino para qué te sirve, para qué lo tienes, para qué prosperas en tantas cosas, si la voluntad de Dios es precisamente que alcances la felicidad, y la felicidad es Él. No podemos tener avaricia. Al final de la vida, ¿qué es lo que nos va a decir? Mateo nos lo decía en el capítulo 25: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, desnudo y me vestiste. Por eso yo quisiera terminar diciéndoles lo que Jesús casi que le gritaba a sus discípulos: atesorad tesoros en el cielo. Mateo 6:19. Atesoren en el cielo, aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Es decir, prosperidad integral. Colosenses 3:2. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Yo quisiera que pienses cómo vas a ser próspero de aquí en adelante. Proverbios 28:25. Quien confía en el Señor prospera. Quien confía en el Señor prospera. Proverbios 28. Miren ustedes, por eso, gracias Señor, por todo lo que estamos dispuestos a recibir de tu mano misericordiosa. Y así como empezamos la charla, termina la charla. Coloca tus manos en posición de recibir. Gracias, Padre. Gracias porque nos amas y por la vida. Gracias por todo lo que nos regalas. Bendice mi familia, bendice las personas que amo, sobre todo aquellos que están en una crisis en todos los aspectos. Que prospere su alma y también
que prospere, Señor, en todo lo que hagan. Gracias, Padre. Tú hiciste este mundo inmenso y maravilloso para que todos seamos hermanos solidarios, para que podamos disfrutar de él. Gracias, Padre. Piensa que ya tus manos están llenas del amor de Dios. Señor, aquí estoy dispuesto a recibir todo lo que tú me quieras dar. Yo te alabo y te bendigo. Yo te doy gracias. Gracias por todo lo que nos regalas. Amén. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me despido como se despedía el Señor, os saludaba. Shalom, que todos los bienes mesiánicos se les den en abundancia. Muchas gracias.